Bienvenidos a todos. Bueno, una alegría, quizá podríamos decir una alegría doble después de la contingencia que tuvimos el lunes con esto que, bueno, podía pasar y pasó. La primera vez que nos pasa, esta es nuestra conversación número 32, no pasó nunca, bueno, podía pasar y pasó. Así que, superado ese momento, bueno, vamos a trabajar hoy y con mucha alegría, diría, mucha alegría. Y nos convoca los cinismos, en plural, en plural. Entonces, vamos a decir que la reunión va a tener dos momentos. Un primer momento, que con un recorrido por lo cínico, el cinismo en Grecia, en la Grecia antigua. Algunos lo llamaban escuela de los cínicos, otros no, ya veremos, pero daremos una primera vuelta por Grecia y luego entraremos en el cinismo leído desde el psicoanálisis. Y también podemos preguntar estas dos partes, y algo bien distinto, el cinismo de los griegos, sobre todo una diferencia ética importante. El cinismo de los griegos es una cosa, y lo que lo cabeceamos como cinismo, y después incursionar también en lo canalla, es algo muy distinto. Vamos a entrar por ahí. Pero si tuviéramos que decir, tanto en la primera parte con Grecia como en lo del psicoanálisis, en realidad una de las cosas que podríamos decir es que la categoría que va a estar viajando a lo largo de nuestra reunión es la creencia, porque en el cinismo tiene un lugar muy fuerte la creencia. Le damos el lugar de categoría, puede ser así. Podemos darle el lugar de categoría. Bueno, ahí estamos. Entonces, este recorrido por Grecia y toda la impronta helénica, por un lado, y luego el psicoanálisis. Ahí tenemos las dos partes. Entonces vayamos a Grecia, en primer momento, ¿no? Se denomina la escuela cínica. Van a escuchar la diferencia. Es muy importante la diferencia entre los griegos y lo que vamos a decir después. En la escuela cínica, que en realidad viene del nombre perro, la traducción es perro. ¿Por qué? Porque no, nombra un modo frugal de vivir con lo mínimo. Esta tuvo que ver en el siglo IV a.C. y tuvo dos representantes importantísimos: Antístenes, que es el fundador, y Diógenes de Sinope, que fue su discípulo. Dos grandes. Tuvieron muchos temas, en muchísimos temas de la vida, y se ocuparon, como mucho de los griegos, de la felicidad, del trabajo con la felicidad que la ponían ellos en relación a una vida absolutamente simple, desprendida de los objetos. Es decir, el hombre más feliz es el que menos necesidad tiene y pone la libertad así, menos atadura con los objetos. Vamos a ir por ahí, menos ataduras con los objetos. Fueron también famosos por las excentricidades, desde ya, también por la irreverencia. Bueno, no eran de fácil convivencia y no les interesaba ser simpáticos y amados, ¿sí? Les interesaba ser fieles a lo que pensaban. Es, digamos, vamos para ahí. Antístenes, ya les dije que es el fundador
repudiaban las ciencias, las normas, las convenciones, en especial Antístenes, ¿no? Es decir, había una política de libertad respecto de la norma que viene del otro. Aspiraban a identificarse con el perro, ¿por qué? Porque era simple, porque podía vivir en cualquier lado, porque tomaban como modelo la naturaleza y los animales, la naturaleza en general y los animales, una dirección hacia lo natural, toda una política en contra de las capturas. Esto nos enseñaron los cínicos griegos. Despreciaban el dinero, el cultivo de la tierra, era un deambular de otro modo. Bueno, Antístenes tuvo una vida muy particular. Su padre era un ciudadano ateniense y su madre era una esclava tracia. Esto hacía que no pudiera ser ciudadano ateniense, pero su padre, en una importantísima función del padre, se las arregló por fuera de las normas del momento, para que pudiera ser ciudadano ateniense, es decir, salir de la marginalidad. Entonces, bueno, se hizo discípulo de Sócrates, estuvo en la muerte de Sócrates con la cicuta, compartiendo esa experiencia que compartió Sócrates solo con sus íntimos, que era decidir su muerte y llegar a ese estado de tranquilidad tan particular que es la ataraxia. Entonces, tan libres que decidían el momento de morir. Vivían con una indumentaria precaria, casi nada. La cuestión era la felicidad, la virtud del ser humano natural, que no necesita más nada que a sí mismo. Es decir, son los primeros que plantearon el valor de la autarquía. Entonces, la autosuficiencia, la autarquía, el no prendido a los objetos. Miremos la cantidad de objetos a los que estamos prendidos. Bueno, entonces, ¿a quiénes eran fieles? A sí mismo. ¿Con quién tenían deuda? Consigo mismo. Es una posición ética. Se debían a ellos mismos. Diógenes lo siguió, por supuesto, como el segundo, pero que fue un primero. Por insistencia logró que lo aceptaran como discípulo, insistió. Y se consideran cosmopolitas como los estoicos, es decir, cada uno como ciudadano del mundo, esté donde esté, no necesita llevar muchas cosas, esté donde esté, pertenece al cosmos, integra el mundo, no hay nadie afuera, alojan a todos, es un nosotros absolutamente inclusivo. Esto es un tema que lo retomo en varias veces, en varios momentos acá. Entonces, bueno, hay anécdotas de Diógenes que no le interesaban lo que son llamadas las buenas costumbres, por supuesto, ¿no? Lo que le interesaba es no traicionarse, la fidelidad a sí mismo. Esto marca una diferencia entre esto y lo que vamos a hablar después, ¿no? Entonces, anécdotas irreverentes absolutamente. Lo invitaron a un palacio, a una mansión increíble, y le dijeron, no se puede escupir en el suelo. Él no escupió en el suelo, no. Le escupió al dueño de casa encima, diciendo que no había encontrado otro lugar más sucio. Bueno, la segunda vez no lo invitaron, ¿no? Bueno, entonces iba por plena calle con un farolito diciendo, ¿dónde hay un hombre? ¿Dónde hay un hombre? Porque esto que hay por ahí no son hombres, se traicionan a sí mismos, son esclavos del otro. Entonces, bueno, y de estas anécdotas
Planteaban que esta prescindibilidad de los objetos mantiene vivo y despierto al humano. Rechazan patrias y fronteras porque son ciudadanos del mundo. No les interesan que los insultes o no, porque lo que importa es que ellos continúen viviendo como quieren. Tenían un humor increíble, feroz, ironía, muy interesante. Hay anécdotas con Alejandro Magno que son increíbles. Alejandro Magno, que era un tan magno para todos, eran considerados totalmente secundarios. Entonces, bueno, de ahí salen otras ramas, el estoicismo es muy importante, en fin, pero nos vamos a centrar en esto, en esta ética de los cínicos. Algunos le dicen escuela, otros no importa. Importa en la posición, en realidad desechaban las escuelas porque sería también una forma de atadura. Entonces, bueno, rechazaban el progreso, la civilización, las convenciones sociales, hablaban sin tapujos, era un valor estar tomado por lo que para ellos era libertad y verdad. Ciudadanos del mundo, podían estar en cualquier lado e iban con lo mínimo. ¿Sí? Entonces, si creían mucho en el entrenamiento, en la disciplina, pero la disciplina como el ajuste ético a su ética. En ese sentido, la idea del entrenamiento para dirigirse a la autonomía, a la autarquía. La autarquía, que después tuvo todo su despliegue en Occidente, parte de los cínicos, ¿no? Entonces, bueno, nos dejaron muchas cosas muy interesantes. Diógenes, sin patria ni familia, pero sí ciudadano del mundo, cosmopolita, como los estoicos, ¿no? Con lo mínimo, pero con lo máximo de sí mismo, con lo mínimo del entorno, con lo máximo de sí mismo. Esto es muy importante esto, ¿no? Con una importancia muy grande a la educación desde ya, desde ya, y una dirección hacia la conquista de la libertad. Para ahí iban. Bueno, hubieron otros desde ya. También estuvo Crates de Tebas, que los siguió más adelante, bien, pero iban hacia la paz, la independencia, la felicidad, la tranquilidad, lo mínimo del mundo y lo máximo de sí. Hubo también una filósofa que se llamó Hiparquía, que se enamoró de Crates, ella que venía de vivir con muchos recursos y muchas posibilidades, y se enamora de Crates, que había abandonado y renunciado a todo y se fue al estilo de vida de Crates. Se enamoró de él y el amor pudo mucho más. Entonces, pero esta primera filósofa que se llamó Hiparquía, que era del grupo de los cínicos, en realidad fue, podríamos decir, yo lo digo, no es que lo dicen los autores así, pero fue una primer feminista. Es decir, trabajaba absolutamente dirigiéndose a la equivalencia
de todos, sin hacer ninguna clasificación, ninguna. Bien, ¿esto qué fue? Una recorrida por Grecia. Gonzalo del Río dice, cuando la propia presencia es suficiente, lo que falta se torna soportable, ¿sí? Pero también, exactamente. Esto lo tomamos así, para el psicoanálisis. Mucho de lo cínico es interesante. Siempre digo, hay muchos psicoanálisis, del que estamos hablando, el que practicamos. Entonces, vamos para el psicoanálisis y ahí, entonces, estamos hablando de los cinismos. Tomemos un ejemplo muy simple, muy coloquial, muy de la vida cotidiana. Entonces, alguien mira una pared y dice, es verde, me gusta mucho, es mi color preferido. Bien. En otro momento, a los 5 minutos, 3 días, no importa, en otro momento dice, esta pared no es verde. Además, odio el verde, jamás pintaría una pared de verde. Dicho con la misma convicción, con la misma coincidencia con la palabra. Bien. Hablar de el cinismo para el psicoanálisis no es estar haciendo alguna clasificación. Hemos tirado por el barranco las clasificaciones que nos atan, aprendiendo también de los cínicos griegos. Bien, entonces, no es una clasificación, diríamos, es el nombre de una posición, o mejor dicho, el nombre de ninguna posición. Porque, bien, ninguna posición, ¿por qué? Porque cuando dice que el verde es maravilloso y cuando dice que el verde es un desastre, no hay ninguna posición, es una, la otra, depende de a qué se está acomodando. ¿Se dan cuenta la diferencia con los cínicos griegos que se ajustaban a la deuda que éticamente tenían consigo mismo? Acá no. ¿Conviene verde? Digo verde. ¿Conviene no verde? No verde. Estamos hablando de otra cosa. Ahora vamos a explicar los recorridos. Es decir, consideramos que el psicoanálisis es una ética y entonces abordar esto es estar considerándolo en el campo de la ética. Ninguna posición. Puro cálculo, no posición, puro cálculo. Coordinando con el otro lo que conviene, el jefe de turno, no importa. Coordinado con otro, no con lo que se cree, no, de ningún modo. Por eso estamos haciendo este trabajo hablando de ética. En realidad, el trabajo de cada análisis, ¿qué decimos? No se dirige a ser esto, ser lo otro, ser artista, ser psicoanalista, ser médico, ser plomero. No. La dirección no es hacer, y lo vamos a decir de diversas formas hoy, entrando por distintas cuestiones, es hacia el hacer, hacia la realización, pensando el ser no como un ser, sino como un siendo que comienza con la vida y termina con la muerte, momento a momento,
un ser en el que vamos desplegando y haciendo camino y desplegando nuestras singulares diversidades, que son distintas en todo. En realidad, en el cinismo, esa reunión de diversidades no está, porque es uno cuando dice verde y es otro cuando dice no es verde. Así que no hay ninguna reunión de diversidades. Se es uno y en otro momento se es otro. Bien. Hablar de ética tiene muchísimas entradas. Un modo, ¿eh?, que es inspirado en una colega, un modo de hablar de la ética es hablar de la distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Bien. En lo cínico y en lo canalla, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace es máxima. Hay diferencias entre uno y otro, pero la distancia es máxima. Máxima. En la otra punta estaría la coincidencia absoluta. Esa no existe. Como no existe para el humano ninguna coincidencia absoluta. El coincidir absolutamente es la muerte misma. Así que lo que está del lado de la vida se acerca, es interesante cuanto más cercanía haya entre lo que se dice y lo que se hace. Con lo canalla y el cinismo tenemos la máxima de las lejanías, pero tampoco se trata de que allí donde coincide exactamente lo que decimos con lo que hacemos no podemos movernos, no hay nada. Entonces, lo más cerca posible, sí, es una deuda con cada uno. Entonces, demos una vuelta para ubicarnos en el universo, ¿no? Los cínicos griegos decían, bueno, somos ciudadanos del mundo, podemos estar en cualquier lugar. Bueno, está nombrado el mundo, sí, sí. Bueno, pero ubiquémonos respecto a esto que llamamos mundo, universo, lo que está antes de la llegada de cada uno de nosotros al mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos espera al nacer? ¿Con qué nos encontramos? En lo más inmediato a la familia, pero más allá de eso, demos otro paso. Esto que algunos llaman universo, otros dicen no existe el universo, el mundo, lo que fuere. Bueno, ¿nos espera? No. No, no, no. No nos espera. En realidad no nos espera y no nos necesita. También es importante ubicar esto. El universo no nos necesita. Nosotros necesitamos el universo. Entonces, ¿nos espera? No. Está. Viene. Está. Nietzsche dijo, los humanos no somos más importantes que un mosquito. Esto es una frase que invita a un ajuste ético. Es distinto decir que nos esperan los humanos a decir que interroguemos lo que está antes, lo que viene, no que nos espera, no nos necesita. Lo que está antes, lo que viene, lo que puede venir desde antes, a cualquiera de los nacidos, a cualquiera, pero no a todos. ¿Por qué? Porque viene, podemos tomarlo. A los que estén encaminados a su creencia, encaminados a estar ordenados por sí mismos. Es un tema ético, nuevamente. ¿Qué quiere decir esto?
¿de qué creencia hablamos? Dije que íbamos a hablar de la creencia. Bueno, no es creer en algo, creer en alguien, es creer en cada escena en la que estamos. Es creer ahí, creer ahora, acá. Creer acá. No es creer en alguien, creer en el otro, no. En la medida que creemos, estamos, que hay un creer nuestro, habitamos esta escena. Habitamos esta escena, que no es poco. Habitamos esta escena, habitamos el propio tiempo. Hay que ingresar en el tiempo. No va de suyo, porque como no es el cronológico, el tiempo propio no es ninguna propiedad, pero hay que ingresar, hay que habitar el tiempo propio. Esto es muy importante para el psicoanálisis, no el tiempo del otro, no el tiempo del otro. El tiempo propio, que es el único habitable, es el único desde el que se realiza. Entonces, habitando el tiempo propio, el vecino, el de al lado, el semejante, no es una amenaza. No hay pelea. Hay lugar para cada uno, para todos los cosmopolitas. Entonces, también me parece interesante pensar desde el psicoanálisis en que la dirección en la que uno, hacia la que uno se dirige, es una orientación hacia un nuevo orden del mundo. ¿Y por qué? Tomemos de los cínicos. Si somos integrantes del universo, lo que hagamos desde el lugar más remoto, desde el lugar más visto del mundo, desde cualquier lugar, en tanto ciudadanos del mundo, intervenimos en lo que hay. Somos parte de lo que pasa. Entonces, pensar en cada análisis, así como en un determinado momento habíamos hablado en este espacio de tomar la posta en decir no al exceso de individualismo contemporáneo. Bien, ahora digo otra posta para agregar, no para sustituir. Otra posta, sí, intervenir en el orden del mundo. Si el psicoanálisis es una ética, bueno, no importa cuántos somos. No importa cuántos somos. Desde cada análisis está la posibilidad de dirigirse a un nuevo orden del mundo. El granito de arena, bueno, no tan granito a veces, ¿no? Entonces, ¿qué nos da? Estamos diciendo dirigirnos a un nuevo orden del mundo, estamos diciendo habitar el propio tiempo, bien. Estamos diciendo no se trata de ser en estas identidades cerradas, soy esto, soy aquello, llegar a ser, ¿no? Entonces, sino de hacer, no ser, sino hacer. Entonces también estamos diciendo en esta propuesta, bueno, salir del encierro del ser. Esto lo hacían los cínicos. Ser de tal modo, ser tal otro, como dicen las costumbres, etc. Salir del encierro del ser. ¿Cómo salir? Primero,
hacer el pasaje al siendo, que es la vida misma, el movimiento de la vida. Entonces, bueno, ¿por qué mencionar esto en este momento? Porque en el cinismo, cada vez que alguien afirma, esto es verde, no, una porquería el verde, cada vez que se afirma, se sostiene, soy esto y digo que el verde es una maravilla, soy esto y digo que el verde es un desastre. Bien, está afirmado el ser. Ser uno y ser otro. Ahora, el mismo ser hablante, ¿eh? Bien, entonces, un ser que coincide con lo que dice. Digo que es verde, una basura. Bien. Ahora, no es un hacer con el otro. No. Es radicalmente individualista y se dirige a la manipulación del otro. El otro no existe, lo que existe es ese cálculo del cinismo. Entonces, ubiquemos la operación del cinismo. Verde, verde, no verde, no verde, llamamos a eso decisión. Es uno, es otro. Decisión, encarnando a este que dice verde y al que dice no verde. Es una escisión radical. Es uno, no es uno. Es dos, es tres, es cuatro, es cinco. No sabemos quién es. No estamos con nadie. Con esta decisión, con ese cinismo, no estamos con nadie. Y ese no está con el otro, para nada. Porque el otro es su objeto a su merced. Está para la manipulación y el cálculo. Entonces, alguien sostiene algo, sostiene lo contrario, y entonces es dos personas, es tres, es cuatro. Ahí decimos, ¿hay alguien? No, no hay alguien. Hay una coincidencia del ser con lo que se dice. Y decimos que intentamos salirnos del atrapamiento con el ser. Salirnos. Ahí la libertad, no como ideal, la libertad de ir siendo, de decidir cada día. A diferencia de la escisión, la división es otra cosa. Es decir, en la división se trata de poder reunirnos con nuestras cuestiones diversas, de donde el conjunto de eso diverso propio no arma ningún todo, ninguna completud. A eso llamamos división. No está el soy, esto, no. Está la reunión de nuestras diversidades. A eso llamamos división, incompletud, sin ninguna unificación en el que digo esto, no digo aquello, no. La división da cuenta de la diversidad, nos reúne con distintos aspectos, todos propios, pero sin la unificación en el ser, ni en la completud. Bien, en esa división, en ese estar divididos, nos reunimos con lo más propio, que podríamos llamar sí mismo, y con lo que no identificamos tan propio y le decimos otro de sí. Entonces, pero es lo propio nuestro, es lo otro de sí nuestro. Ahí estamos. Hay algo verdadero que se juega con la división en el ser hablante, en nosotros como seres hablantes. Bárbara Ranieri. A ver, una presidenta de facto que dice, cuidemos la democracia, el cinismo es canalla. Y bueno, hay cinismo porque
el de facto dice no a la democracia y en el texto dice sí a la democracia. Entonces podemos entrar por el cinismo porque es dos, pero tenemos que dar unas vueltas más si además vamos a entrar en lo canalla, que ahora entramos y volvemos a esto, Bárbara, y después juntos construimos la respuesta a tu pregunta. Entonces la división da cuenta de la diversidad, lo no unificado, lo verdaderamente humano, lo diverso, lo incompleto, lo haciéndose, no acabado, no logrado, no llega, un siendo. Entonces, la decisión, en la decisión, esto verde, divino, se encarna uno y se encarna el otro. Cada vez es uno, cada vez es otro. No sabemos con quién estamos. Puede decir cualquier cosa, adherir a cualquier cosa. Entonces, en lo cínico está lo encarnado. No está la reunión con nuestra diversidad, está lo encarnado. Y no hay otro, no hay alteridad. El otro es un objeto a la propia merced. Entonces, también nos preguntamos, ¿desde la posición del cinismo se hace? ¿Hay creación? ¿Hay transmisión? No voy a hablar de creación. Transmisión. ¿Hay transmisión de la obra? No, no hay. No hay porque no hay obra. Hay manipulación. Se transmite lo que se hace. Se transmite la obra. En lo que se hace se agota en la manipulación del otro. No hay consecuencias, no nos interesa. No hay semejante, no hay alteridad, hay manipulación, no nos interesa. También voy a decir algo que va a resultar muy raro. No hay función del yo. No estoy hablando de un yo como una instancia que dice soy esto. No. Voy a nombrar con mucho más sutileza la función del yo como esa disponibilidad que tiene el humano de disponer de la unificación. Miramos el mundo y porque disponemos de la unificación podemos imaginar Europa, los planetas, Asia, nuestra Latinoamérica querida. Sí, porque disponemos de la unificación y porque no estamos unificados. Entonces, bien, lo unificado nos inmoviliza, pero disponer de la unificación es poder reconocernos a nosotros en la diversidad, pero sabemos quiénes somos. Un coro de otros, dice Oscar Iglesias, un coro de otros que unifica en una distorsión a su interés. Claro, hay pura distorsión. Se puede decir cualquier cosa y no hay consecuencias. Y no hay consecuencias. Es un problema ético. Decreta, Silvina dice, decreta, sentencia, clasifica, sin tener en cuenta la diversidad de los otros. Claro, sí. Entonces, podemos decir, en esto que nombramos el sí mismo y lo otro de sí, que es como un bascular, un movimiento donde nos reconocemos siendo alguien, sí. Entonces, en la conversación anterior, en la 31, hablamos de la indiferencia y quedó puesto en juego. En esa indiferencia alguien puede tener un dolor enorme, estar pasando por una ferocidad, y la indiferencia es pasar de largo sin, digamos, en lo que llamamos una distancia sádica. Nada, en la distancia sádica, en la indiferencia, nada me reúne con el otro. Nada me reúne con el otro, bueno. Entonces, lo canalla y el cinismo también nos invita a hablar del odio en función y del odio suelto. Así como dijimos, el odio suelto, el destructivo,
se da en la indiferencia, se da en lo canalla, se da en el cinismo. Y el odio en función, en cambio, sirve para decidir, para seleccionar, para resolver, para todo eso. ¿Mm? Entonces, para separar lo que está unido, para elegir las palabras. Elijo una palabra y no uso otra, eso lo hago con el odio en función. Elijo una circunstancia, voy a un lugar, no voy a otro, elijo, selecciono. ¿Mm? Recuerden que el odio en función separa y necesitamos la separación. El amor en función liga y necesitamos esos dos movimientos, pero no como un binario. Entonces, ¿qué es? El odio suelto disemina destrucción, disemina. Entonces, también podemos preguntarnos un tema muy del psicoanálisis, ¿cuál es el estatuto de la voz en el cinismo? Habíamos dicho que la voz no es lo fónico, la voz es eso que se lanza, se dirige al otro, que se dirige a que realice algo con el otro y en el mundo. Bueno, acá no hay voz, acá hay... Cuando hay manipulación no hay voz, el otro es un objeto, no hay voz, ni en el cinismo ni en lo canalla, no hay voz. El poder es vertical. Cuando está en juego el poder de la palabra, el poder no es vertical, el poder va para todos lados. Y que llegue donde llegue, como si desparramáramos en la transmisión haces de luz que van para cualquier lado. Bueno, que vayan, pero no vertical. En la manipulación el poder es vertical, el otro es un objeto a la propia merced. Entonces, por fuera de esto tenemos la disponibilidad de nuestras diversas voces que pueden ser propias y estar en distintos momentos. ¿Mm? Entonces, en el cinismo y en lo canalla no está la palabra como pacto, no, para nada. En la radical escisión, la palabra no es pacto, es un ruido manipulador. Entonces, alguien puede ser interrogado y decir, ¿usted hizo tal cosa? No, de ningún modo, lo acaba de firmar hace 10 minutos. Ah, no, pero de ningún modo, ¿no? Con una tranquilidad enorme. Bueno, ¿por qué? Es otro. Cada vez los griegos eran fieles a su cinismo, siendo fieles a sí mismos y a la propia existencia. ¿Sí, Paula? ¿Sí? Sí. Estaban, algo que nosotros tomamos para el psicoanálisis que es interesante, es que la deuda sea con uno. También, cuando uno se corre de esa cuestión que es la que elegimos, se paga, duele, hay una incomodidad ética. No hay incomodidad ética en el canalla, jamás. Vemos cómo en el canalla y en el cinismo están muy lejos del amor, están cerca de la dominación, del poder vertical, no se bascula nada, es ahí, a eso, a conseguir eso. Entonces, especifiquemos con el canalla, inafectable, está por fuera de la ética. Está por fuera de la ética, no lo toca la moral, no lo toca la ética, no lo toca nada. Inmodificable. Es, bueno, inmodificable. No hay alguien allí. No hay alguien y no hay otro para ese canalla. Estamos como diciendo algo del canalla, diciendo algo de lo cínico y poniendo algunas diferencias. Digamos que en el cínico que dice sí a esto, ¿no? Ahí está en las antípodas de lo que podemos decir la disponibilidad
desde el psicoanálisis de los distintos semblantes, por lo cual uno puede disponer de un modo de ir al colegio de los hijos, de un modo de ir a encontrarse con los amigos, a ir a la oficina y demás. Ahí hay una disposición de distintos semblantes que son propios, pero no hay semblantes en lo cínico. Hay una absoluta no conexión en la disponibilidad de los semblantes, porque es un puro falso, y los semblantes no son falsos. El puro falso tiene distintas presentaciones, tanto en lo cínico como en la locura misma. Las dos cuestiones tienen que ver con lo puro falso. Recordando algo que mencioné en 2 reuniones atrás, que era esa película que era Los duelistas volviendo, que toda la película son duelos sucesivos donde cada uno con esgrima toca, tiran esgrima a los dos y toca y daña al otro. Entonces, bueno, nos podemos hacer la pregunta, ¿y ahí quién era el canalla? Y bueno, en realidad, a veces uno y a veces el otro. El canalla es el que da la estocada, no lo termina de matar, porque la cuestión es tocarlo, humillarlo, bajarlo, que no matarlo para volver a darle una tocada que lo inhabilite, que lo haga, que lo humille. Se van intercambiando. Bueno, pues en el canalla no está la crítica, no hay ningún orden de conciencia en ningún momento, por eso digo, está fuera de la ética. Puede decir cualquier cosa. No, alguien acaba de fundar algo y decir, ni conozco eso. No, pero jamás, eso es una basura, y lo acaba de fundar hace 10 minutos. Entonces, el canalla, no hay conciencia, no está la crítica, no está ese dolor ético que sentimos cuando no nos gusta lo que hicimos. Entonces, inafectable. Entonces, decimos cínico, la cuestión de la verdad en el cínico y en el canalla. Bueno, el cínico va a la pura verdad. Cuando dice verde, verde, eso es la pura verdad. La pura verdad no existe, la verdad es variada. Hay que entrar con distintas miradas para encontrarnos con la verdad, que nunca es única y toda y unificada. Pero el cínico apunta a eso, lo cual le da un nivel de irrealidad y de mundo de manipulación con enormes consecuencias para los que entran en la trampa. Es interesante la distancia. ¿Por qué me importa hablar de esto? Porque permite tener herramientas. Es la pretensión, pasa, no pasa, ojalá pase. Tener herramientas para localizar al cínico, para localizar al canalla y alejarnos a nuestro propio camino, a nuestra propia política en la vida, a nuestra propia orientación. Bien, en el cínico es sin conflictos, por supuesto. ¿Cuándo hay conflictos? Cuando hay distintas ideas que hay que tratar de hacer algo con las distintas ideas. No, puede sostener perfectamente esta idea y después otra y no hay conflicto. Fíjense que el conflicto es una palabra que tiene muy mala prensa, muy mala prensa, y sin embargo tiene mucho valor. Lo que entra en conflicto, bueno, algo pasará. Algo puede pasar después. Alguien capturado por el canalla, no pasa nada. No pasa nada. Acá dice Graciela Ranz. Lo cínico, lo canalla, lo perverso, distintos modos de nombrar una posición. En realidad, distintos modos de nombrar ninguna posición, porque en el cínico está esta verdad, esta otra verdad, intocable, no conflicto, pero el cínico puede ser tocado, el canalla no. En algún momento podría ponerse
un toque al cínico, pero me parece que necesitamos construir herramientas para poder sostener la distancia con lo cínico, la distancia con lo canalla y cuidarnos como sociedad y poder trabajar hacia un nuevo orden del mundo, que no me parece imposible, que me parece que es posible desde cada uno. Por eso que en este momento y en todos los momentos de la humanidad, si nos colocamos en el lugar de ciudadano del mundo, si yo tiro un árbol, estoy yendo contra un árbol del mundo, estoy dañando el mundo. Cosmopolitas, qué buen deseo para todos nosotros. Claro, Paula dice, sin conflicto no hay cambios. Claro, no hay cambios, no. Sin conflicto no pasa nada, ¿no? Alguien puede tener una reunión sosteniendo una posición, tener una reunión, otra sosteniendo una... No porque cambió, pensó, encontró la contradicción, construyó una paradoja, revisó la posición, por supuesto, disponiendo de lo propio, disponiendo del sí mismo y lo otro de sí, pero el canalla avanza sin que haya realización, deja tendales por el camino. Por eso es que tener herramientas para localizar y crear la distancia necesaria para seguir haciendo y poder dejarlos de lado. ¿Podemos ser cínicos y no darnos cuenta? La pregunta de Silvia. Ahora, más que ser cínicos, podríamos decir, no se trata de que lo convertamos en una clasificación en un ser, algo de cinismo hay en cada humano. No decimos los cínicos son aquellos y armamos una nueva clasificación y entonces armamos una nueva segregación y nosotros somos los buenos, no, de ningún modo. Algo del cinismo tiene cada uno, sí. Entonces, ¿se trataría de poder localizarlo? Sí. Nosotros sabemos cuando hemos hecho algo que no nos gusta. Esa incomodidad ética, a mayor ajuste ético, mayor incomodidad, Ese ajuste ético, ese ajuste que presenta, bueno, eso es lo que permite rectificar. No se trata de santos y santas, se trata de tener con qué rectificar el camino y buscar un camino y que haya otro y estemos reunidos con nosotros. De eso hemos estado hablando, me parece que hoy. Me parece que estamos llegando al final. Una alegría que haya podido existir esta reunión. Les confieso que me di un susto bárbaro. Pensé siempre que estaba la contingencia que pasara eso, pero es distinto que pase. No fue lindo, pero pudimos reunirnos. Hay algunas personas que hoy no podían por ser miércoles, pero que lo van a escuchar mañana, pero porque sigue allí. Así que... Pero bueno, muchas gracias por haber estado y seguimos nuestro camino. La de hoy fue la conversación 32. Vamos a la 33 el lunes que viene. Vamos a pensar de lo dicho hoy, de todo lo que aportaron, para dónde vamos. Escuchamos todas las semanas las propuestas de ustedes. Están en lo que hacemos, Están en lo que hacemos. Sostenemos un diálogo. Muchas gracias.